Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra este día? ¿Bien? Pues agradecidos, ¿no?, al Señor, ¿no? Agradecidos por este día tan hermoso, agradecidos por la vida, cómo no, y agradecidos también por los cuidados que tiene con todos nosotros, ¿no? En estos tiempos también pues, están siendo difíciles, ¿no? ¿Sí estamos agradecidos o no estamos agradecidos? Ah, amén, ¿no? Sí, sí. Hay muchos motivos por los cuales tenemos que estar agradecidos al Señor, ¿sí? Muy bien, me gustaría pues, seguir, ¿no? Seguir con Lucas 5. Ahí estamos, seguimos en Lucas 5 todavía. Hay muchas cosas hemos aprendido de esa porción del Evangelio, ¿no?, del capítulo 5 de Lucas. Muchas enseñanzas, ya llevamos un tiempo. Y bueno, estamos ahí, nos quedamos en el Lucas 5, 24, 25, ¿no? Es donde nos quedamos hace 15 días. Y me gustaría pues continuar, ¿no? Ya estamos finalizando ya prácticamente ese capítulo de Lucas. Y bueno, pues hoy toca un tema también bastante especial, ¿sí? Pues tenemos la confianza, ¿no?, de que esa fe, ¿no?, de que el Señor nos va a bendecir con su palabra, ¿no?, que tanto la necesitamos, ¿no? Y bueno, pues vamos ahí a Lucas 5, 24, 25. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Bueno, aquí vemos, la vez pasada nos quedamos en a ti te digo, ¿no? Y de ahí pues podemos ver una enseñanza, ¿no?, de cómo el Señor se dirige personalmente a este hombre, ¿no? Y cómo el Señor también se dirige personalmente a nosotros, ¿no? Porque Dios es un Dios personal, ¿sí? Dios es un Dios personal, no es un Dios distante, alejado, frío, duro. No, Dios es un Dios cercano y muy personal, ¿no? Entonces, eso ya lo vimos, ¿sí?, en el pasado estudio. Y ahora estamos en lo que le dijo, ¿no?, en la sanidad que viene, ¿no?, en estas palabras. Dice: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y inmediatamente, ¿no?, al instante, ¿no?, al instante este hombre se levantó en presencia de todos y tomando su lecho, pues obedeció, ¿sí?, al Señor y se fue a su casa, pero se fue glorificando a Cristo, ¿no? Levántate, toma tu lecho. Después de todo el esfuerzo que vimos anteriormente, ¿no?, por aquellos hombres que cargaron con este hombre paralítico y con ese deseo, con ese propósito de llevarle, ¿no?, ante la presencia de Jesús para que fuese sanado. Y después también, ¿no?, de solventar todos los obstáculos con que se encontraron, ¿no?, pues muchos obstáculos. No fue una tarea fácil, pero en ningún momento ellos desistieron, ¿no? Ellos tenían este deseo muy fuerte en su corazón, ¿no?, y lo iban a llevar pues a cabo, ¿no? Eso sí, pues con la ayuda del Señor. Y así fue, lograron cumplir con este propósito, ¿no?, y llevaron a este hombre ante la presencia de Jesús, que estaba en aquella casa, ¿no? Y ahora pues estamos viendo, ¿no?, pues el fin, ¿no?, o sea, por lo cual fue llevado, ¿no?, que era para recibir esta sanidad, ¿no?, física, una sanidad física, porque recuerden que la espiritual, la del corazón, ya la había recibido, ¿no?
porque las palabras previas a esta sanidad que el Señor le dirigió a este hombre paralítico cuando estaba en su presencia fue: tus pecados te son perdonados, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí fue donde recibió esta sanidad espiritual y que es la prioridad que Cristo tiene, ¿no? ¿Sí? En nuestras vidas, ¿no? Darnos una sanidad espiritual, ¿de acuerdo? Pero ahora estaba la sanidad física, pues que tanto esperaba, ¿no? Principalmente pues el que la estaba padeciendo, ¿sí? Pero también todos los demás, ¿no? Todos los demás que estaban allí presentes, pues también tenían este deseo y estaban muy a la expectativa, ¿no? Los mismos religiosos estaban también ahí, ¿no? A la expectativa, ¿no? No quedaron muy convencidos cuando el Señor le perdonó los pecados, ¿no? a este hombre, ¿no? Porque ellos pensaban y estaban muy acertados de que solo Dios puede perdonar los pecados, efectivamente, ¿no? Lo que no podían ellos era reconocer que Jesús es Dios, ¿sí? Entonces ese era su error, su tremendo error, ¿no? Que tenían ellos, esa ceguera espiritual, ¿no? Que no les permitía ver a Jesús como el Mesías, el Cristo, ¿no? El Hijo de Dios, ¿sí? Bueno, ahora ya llegó el momento, este momento tan deseado por todos de recibir esta sanidad. Y aquí vamos a ver, la enseñanza de esta tarde va a ser ver por medio de esta sanidad que Jesús hizo a este hombre paralítico, de ver a Jesús como nuestro sanador, ¿sí? Como nuestro sanador. Que también es algo que también nosotros pues también estamos deseosos, ¿no? Y tenemos esa confianza, ¿no? ¿Sí? Y más en estos tiempos, ¿no? Que estamos viviendo, ¿no? Pues quien no pone su confianza, ¿no? Pues en la sanidad, ¿no? de Cristo, ¿no? En nuestras vidas, ¿no? Sí, para nosotros personalmente o bien para algún familiar o algún conocido o en general para todos, ¿no? O sea, pues claro que sí, porque sabemos, ¿sí? Tenemos esa certeza en nuestros corazones, ¿no? De que Cristo sana, ¿sí? Nos trae una sanidad a nuestros corazones y trae una sanidad también física también, ¿sí? Es nuestro sanador. Cuando Jesús comenzó su ministerio, su prioridad fue acercar el reino de los cielos, ¿sí? Pues al pueblo, ¿no? ¿Sí? Y no solamente también acercar el reino de los cielos al pueblo, ¿no? Al pueblo escogido en este caso, ¿no? Darles también ese privilegio a este pueblo escogido, ¿no? Sino también sanar, ¿no? Sanar de toda dolencia, ¿sí? Al pueblo, ¿no? Si gusta acompañarme ahí en Mateo 9:35, por favor. Evangelio de Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Bien. Jesús sabía el tiempo que tenía para cumplir con su ministerio y también sabía perfectamente cómo debería de aprovechar, ¿sí? Ese tiempo, ¿no? De emplear ese tiempo. Ya lo vimos ya pues a los 12 años, ¿no? Hace poco lo estábamos ahí compartiendo también, Jesús cuando es llevado también al templo y bueno, al final se queda en el templo, José y María regresan y él se queda, no se dan cuenta, bueno, después ya regresan en su búsqueda y cuando le preguntan pues cómo se había quedado, por qué
¿Por qué había hecho esa situación? Porque ellos estaban bien preocupados. Bueno, pues la contestación de Jesús, con 12 años, fue: pues en los negocios de mi padre me es necesario estar, ¿no? En los negocios de mi padre, ¿sí? Y ya tenía esa prioridad, ¿no?, en su vida, ¿no?, de cumplir con la voluntad del Padre. En este pasaje del Evangelio de Mateo que hemos visto, vemos cómo fue el comienzo, ¿no?, de su ministerio. Dice que recorriendo todas las ciudades y aldeas que él podía recorrer, ¿no?, que se podía recorrer en su tiempo, ¿no? Hoy en día los tiempos son muy diferentes, ¿no? Pues antes era el medio de poder moverse de un lugar a otro, pues era muy básico, ¿no? Era o caminando o pues siendo transportado por algún animal, ¿no?, alguna bestia, ¿no? O sea, un mulo, caballo, no sé, un burrito, pero no era muy limitado, ¿no? O sea, pues tenía que ser pues caminando, ¿no? Entonces, dentro de ese tiempo y de esos lugares que él podía recorrer, dice que recorría todas, ¿sí?, todas las aldeas y todas las ciudades. Y así está registrado en los Evangelios, con un propósito muy claro y específico, ¿no?, como vimos ahí, ¿no?, en Mateo. Dice 3 cosas. Primero, predicar el Evangelio, ¿sí? O sea, predicar el Evangelio, pues, ¿qué es predicar el Evangelio? Predicar el Evangelio es llevar las buenas noticias, ¿sí? ¿Y cuáles son las buenas noticias? Pues el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, ¿sí? La salvación misma se ha acercado a vosotros, ¿sí? Esas eran las buenas noticias. No había otra noticia mejor que esa, no hay otra noticia más grande que esa, ¿sí? Ese es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Las buenas noticias. La salvación se ha acercado a vosotros, ¿sí? Cristo mismo, el Hijo de Dios, se ha acercado a vosotros. Entonces, ese era, en ese orden, ¿no?, predicar el Evangelio. Segundo, dice enseñar, ¿sí? Dice enseñando en las sinagogas de ellos, ¿no?, en los lugares donde ellos estudiaban las Escrituras, ¿no?, donde se rendía culto, ¿no?, y se estudiaban las Escrituras. Dice enseñar en las sinagogas. ¿Qué tenía que enseñar? ¿A quién iba dirigida esta enseñanza? Pues iba dirigido a los eruditos, ¿no?, a los doctores de la ley, ¿no?, a los religiosos, ¿sí?, que eran los que estaban en ese lugar, ¿sí?, y eran los que tenían mucho interés en escudriñar, ¿no?, las Escrituras y escuchar, ¿no?, la interpretación de las mismas Escrituras. Entonces, aquí vemos también, ¿no?, entonces, enseñar las Escrituras. Pero ¿qué es lo que enseñaba Jesús? ¿O cuál era el propósito de enseñarles a estos doctores de la ley? Pues que el cumplimiento mismo de las Escrituras, ¿sí?, el cumplimiento mismo, que todas las profecías, todas las promesas, sí, dadas por el Señor por medio de sus profetas, se cumplían en Él, en su persona. Y así lo enseñó, si recuerda, ¿no?, cuando Él comenzó su ministerio en Nazaret, donde era originario. Él entró a la sinagoga y se le dio el libro para leer, que tocaba ese día, ¿no?, y él abrió el libro, el rollo, y en esa porción, ¿no?, una porción en la cual el profeta Isaías estaba hablando, ¿sí?, profetizando, ¿no?, del Mesías, del Cristo, de su persona, de su obra. ¿Quién era el Cristo y qué es lo que iba a hacer el Mesías? Y terminando de leer esta escritura, lo enrolló y dijo: hoy se ha cumplido esta profecía, esta promesa, ¿sí? Hoy se ha cumplido delante de vosotros.
Ahí estaba Cristo, ahí estaba el Mesías, ¿sí? Bueno, eso es lo que el Señor enseñaba en las sinagogas, ¿sí? Era una enseñanza de cumplimiento de las profecías y estas se cumplían en Él, en su persona. Porque aunque ellos en algún momento pensaron de que Él quería, ¿no?, de alguna manera abrogar la ley, la palabra abrogar es deshacer, quitar, ¿no?, deshacer la ley. Jesús les enseñó ahí en Mateo, no hace falta que lo busquen, le doy la cita nada más, en Mateo 5:17 les dijo, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Dice, no he venido para abrogar la ley, no he venido para eso, sino que Cristo vino para cumplir, ¿sí?, la perfecta ley de Dios y para darle su verdadero significado, ¿sí? Para eso vino Cristo. Bueno, eso es lo que enseñaba en las sinagogas. Y tercero, sanar de toda dolencia y enfermedad, ¿sí?, de toda dolencia al pueblo, ¿no? Toda dolencia, y se habla de enfermedades ahí, ¿no?, al pueblo, a todas las personas que se acercaban a Él, ¿no? Y ahí pues tenemos, pues hay muchos, ¿no? En los evangelios encontramos muchos ejemplos de sanidades, ¿no? ¿Sí? De todo tipo, ¿sí? Entonces no vamos a ver todo, pero sí vamos a ver algunos ejemplos que nos ayuden a ver esa parte, ¿no? Este propósito que tenía el Señor, ¿no?, con esta primera venida, ¿no?, con acercar la salvación, ¿sí?, acercar las buenas noticias, ¿no?, acercar la voluntad de Dios Padre a todos nosotros. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros, ¿sí? Y esta enseñanza que Él enseñaba a los maestros de la ley, dice, hoy se ha cumplido delante de vosotros. Ya no hay necesidad de esperar más, ¿sí? Hoy todos tienen ya la oportunidad, tenemos todos la oportunidad de poder vivir en esta gracia, ¿sí?, salvadora, que es Cristo Jesús. Bien, y sanar de toda dolencia y enfermedad. Vamos a ver algunos ejemplos. En Mateo 8, 14, 17, por favor. Vamos primero con el 14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada, en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y les servía. Bien, aquí vemos al Señor que en casa de Pedro, y así como vimos en el anterior verso, ¿no?, de Mateo también, ¿no?, que el propósito de recorrer todas las aldeas y ciudades, ¿sí?, predicando el Evangelio, enseñando y sanando, ¿no? Bueno, pues aquí lo vemos, ahora lo vemos en un hogar, en una casa familiar. Y no fue la única casa que el Señor visitó, Encontramos varias casas en los evangelios, ¿no?, hogares que el Señor visitó, ¿no? Por ejemplo, la casa de Leví, cuando Leví, este cobrador de impuestos, estaba haciendo su trabajo, ¿no?, y Jesús pasó y lo vio y le dijo, sígueme. ¿Qué es lo que hizo? Lo siguió, dejó todo y lo siguió así. Qué llamamiento, ¿verdad? Wow.
qué llamamiento más directo, más claro y directo a su corazón, ¿no? Cómo escuchó la voz de Dios de este hombre. Ahí donde estaba él, en su negocio, ¿no? En su mundo, en su negocio, en su pensamiento, en su día a día, ¿no? Pero en medio de todo eso, escuchó la voz de Dios. Sígueme. Lo dejó todo y lo siguió. Y lo invitó a que fuese a su casa, y fue. Jesús lo acompañó a su casa. Eso provocó, bueno, pues el enojo, ¿no?, de los religiosos, porque con los cobradores de impuestos y publicanos pues no tenían muy buena relación, ¿sí? Entonces dijeron, mira, ¿dónde va, no? ¿Dónde ha entrado, no? A casa de este hombre que era odiado por todos estos religiosos, ¿no? Pero Jesús estuvo ahí en esa casa con Leví. Lo vimos también en la casa de este hombre principal, ¿no? Jairo, ¿no? Que fue a pedir ayuda para su hija, porque se estaba muriendo. Y cómo el Señor la acompañó, y cómo fue a su casa, y cómo la hija ya le habían dado ya la triste noticia que ya su hija había fallecido. Pero el Señor dijo, vamos, no te he dicho que si crees, porque cree todo es posible, ¿eh? Verás la gloria de Dios. Y vamos. Y llegó a la casa de este hombre principal, ¿sí? Y sanó a su hija. Y lo podemos ver también en la casa de ¿quién más? A ver, dígame, ayúdeme un poquito. De Marta y María, ¿sí? La casa esa casa era muy visitada por el Señor, ¿sí? Era muy visitada. De Marta y María. Y ahí también nos dejan varias enseñanzas, ¿no? Del servicio, de la adoración, de la resurrección. Muchas enseñanzas ahí nos encontramos ahí. Y también lo podemos ver en la casa de otro publicano. ¿Quién es? ¿Quién puede ser? Otro cobrador de impuestos, que no era muy alto. Zaqueo, ¿no? Y fíjese que ahí en esta situación Jesús lo llama, le dice, bájate de ahí, Zaqueo, porque hoy es necesario que yo more en tu casa. Fíjense en ese detalle. Hoy es necesario que yo more en tu casa, ¿sí? O sea, era una necesidad para el Señor el morar en la casa de este hombre cobrador de impuestos. O sea, tal era la necesidad que tenía este hombre en su corazón y en su propia familia también. Entonces ahí vemos cómo van dirigidas, hacia dónde van dirigidas más bien las promesas de nuestro Dios y Salvador, ¿sí? A una restauración personal y familiar también, ¿sí? Hacia ahí, a esa restauración es donde van dirigidas. Bueno, no fue la única casa de la sogra de Pedro que visitó el Señor, fueron varias casas. Cuando el Señor vio a la suegra de Pedro que estaba enferma, pero que era una enfermedad, bueno, que la tenía imposibilitada, no podía incorporarse, hasta el punto de no poder incorporarse a eso, a atender a las visitas, y una visita tan privilegiada, de tanto honor, ¿sí? Bueno, para esta mujer tiene que ser bastante triste, incómodo y doloroso también, ¿no? Encontrarse en esa situación y no poder cumplir con ese servicio, porque culturalmente también eso era era algo que allá en la cultura oriental, pues también de Medio Oriente, pues se lleva mucho, ¿no? Era pues, la hospitalidad, ¿sí? El atender a las personas que los visitaban, ¿no? Entonces darles ese honor, ¿no?
Entonces, ahí estaba esta mujer, sin poder incorporarse, sin poder cumplir con esa costumbre, con esa tradición tan fuerte, tan arraigada en ellos, ¿sí? Entonces, era doloroso para ella, independientemente de la enfermedad, estaba también la otra parte. Dice que Jesús la vio, tocó su mano e inmediatamente, ¿no?, la fiebre cesó. ¿Cuándo? Cuando Jesús tocó su mano, cuando la presencia de Dios tocó su vida, ¿verdad? Cesó la enfermedad. Así es también en nuestras vidas, cuando la presencia del Señor toca nuestras vidas, cambia cualquier situación, cualquier circunstancia que estemos viviendo, sea cual sea, sin importar la dificultad de la circunstancia misma o de la situación, no importa. Pero un toque del Maestro, un toque de Dios en nuestras vidas, de su presencia, cambia, ¿sí?, totalmente. La suegra de Pedro recibió esta sanidad. Y fíjense un detalle aquí, en ningún momento ella pidió, ¿no? Señor, pues ahora que tú estás aquí, ¿no?, voy a aprovechar, ¿no?, sáname, ¿no? No, ella no pidió, no abrió su boca. Ella estaba ahí postrada con ese dolor. Pero dice que Jesús vio la situación, la condición de esta mujer, ¿sí?, y fue suficiente para que Él tocase su vida y la sanara. Jesús vio. Y así es también en nuestras vidas. El Señor está pendiente de nuestras vidas, de nuestras situaciones, de nuestros problemas, de las dificultades que también nos toca sobrellevar, ¿no?, y de las enfermedades también en este tiempo. Él está pendiente, ¿sí? Y esa es nuestra confianza. En el verso 16, ahí donde estamos, Mateo 8, 16, seguimos. Y cuando llegó la noche, ya pasó todo este momento, ¿sí?, esta sanidad, y cuando llegó la noche trajeron a Él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Claro, pues esto ya salió ya fuera de la casa, ya se publicó, ¿no? Dice, uy, fíjate lo que el Señor ha hecho, ¿no?, con la suegra de Pedro, esta sanidad. Y todas esas buenas noticias las llevaron a otros. Y vinieron. Dice que, y trajeron a Él a muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Bueno, aquí vemos también que vimos en la sanidad de la suegra de Pedro que con un toque, ¿sí?, tocó su mano y fue sanada al momento. La fiebre cesó. Ahora vemos que muchos enfermos y endemoniados lo fueron sanados por medio de la palabra, ¿sí?, de la palabra dicha por el Señor. Un poquito más adelante, 17. Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Gracias a Dios, sí, gracias a Dios. Él mismo, dice, para que se cumpliese, ¿no? Aquí estamos viendo, ¿no?,
Cristo no vino a abrogar la ley, sino a darle su verdadero significado, ¿sí? A cumplir con su propósito. La ley es perfecta, ¿sí? El hombre era quien no es perfecto y el hombre es quien no podía cumplir con la ley, ¿sí? Y no podía cumplir. La ley exigía al hombre que tenía que cumplir con ella, claro, pero en esa exigencia, justificarse por medio de la ley, el hombre no podía cumplir, no era justificado. Y por tanto, entonces el hombre quedaba expuesto a eso, al pecado, ¿sí? A estar fuera de la ley. Y al estar fuera de la ley, a vivir en pecado, entonces el pecado, ¿a dónde nos lleva? Pues a la muerte, ¿sí? Pero Cristo vino a cumplir la ley, ¿sí? Y nos dejó ese nuevo mandamiento, esa nueva ley, ¿sí? Que es darle ese propósito, el verdadero significado y propósito de la ley, ¿sí? La ley del amor, la ley de la gracia, ¿sí? El poder vivir en la gracia salvadora, ¿sí? En la gracia redentora, que es Cristo Jesús. Pues ese es el cumplimiento de la ley por Cristo, que todo hombre pueda estar en esa gracia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos dio a su único Hijo, Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea, pues pueda vivir en esa gracia. Amén. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Un momentito vamos a ver qué dijo el profeta ahí en ese punto, ¿no? Nada más en ese punto. En Isaías 53, verso 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Tremendo, ¿sí? Tremendo. Cuando nos está el profeta Isaías ya está viendo todo esto, ¿no? 700 años antes, está viendo todo esto, lo que Cristo, nuestro Señor, iba a hacer, ¿sí? Dice, Él llevó, ¿qué más? Sufrió, fue herido, fue molido, castigado, y por sus llagas fuimos todos nosotros sanados. Pero Él tuvo que llevarlo, ¿sí? Él tuvo que sufrirlo, tuvo que ser herido, tuvo que ser abatido, tuvo que ser castigado. Y por sus llagas, por todo esto, ¿sí? Fuimos nosotros sanados. Cristo en la cruz hizo todo esto. ¿Y saben qué? Y lo hizo por amor a todos nosotros, a cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo no vamos a estar agradecidos al Señor? En este día, en este momento, ¿sí? ¿Cómo no vamos a estar agradecidos? Si Él hizo todo esto por cada uno de nosotros. Él tomó nuestro lugar y lo hizo. Bueno, muchos fueron sanados después de que el Señor tocó sus vidas. En Mateo 14, 34 al 36, por favor.
Y terminada la travesía vinieron a la tierra de Genesaret. Cuando le conocieron, los hombres de aquel lugar enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Fíjense aquí también, qué interesante, ¿no? Que lo primero que hicieron estos hombres, aquí ya estaba un momento de que Cristo era ya muy popular, ¿no? Ya se extendían las noticias, ¿no? Las buenas noticias. Y lo primero que hicieron estos hombres al reconocer a Jesús fue llevar estas buenas noticias, ¿sí?, a todos los lugares, para que fuesen también ellos, para que tuviesen la oportunidad de, para compartir esta gran bendición. Esos hombres ya estaban predicando el Evangelio, llevando las buenas noticias a otros. Pues se podían haber quedado ahí y decir, bueno, pues nosotros vamos a estar aquí tranquilos, ya tenemos el privilegio, tenemos la bendición de estar en la presencia del Señor, con Jesús. Pero no dice que ellos fueron, se enteraron, conocieron que era Jesús y dijeron, vámonos inmediatamente, vamos a llevar estas buenas noticias a todos los que podamos, para que ellos también puedan recibir esta bendición en sus vidas. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Que también ya conocemos al Señor. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Sí? Sería una buena pregunta para nosotros personalmente, ¿no? Estos hombres hicieron lo correcto. Y déjense, ya, algo mucho más grande que lo correcto. Hicieron la voluntad de Dios, la perfecta voluntad de Dios. Cumplieron con el deseo del corazón de nuestro Señor, de ir y predicar el Evangelio, llevar estas buenas noticias a todos los necesitados. No te quedes solamente con, o no nos quedemos con estas buenas noticias para nosotros, esta bendición para nosotros. No seamos egoístas. Llevemos el Evangelio, ¿sí? Compartamos nuestras experiencias en Cristo con los demás, nuestras sanidades, ¿sí?, lo que el Señor nos ha sanado, comenzando desde nuestro corazón, ¿no?, de esa reconciliación que hemos tenido con el Padre gracias a su Hijo amado. Para que todos tuviesen esa oportunidad de recibir la bendición tan grande de estar en la presencia del Hijo de Dios y recibir la sanidad a su dolencia espiritual y física. Todos los que lograron tocar su manto fueron sanados. Mateo 8, del 1 al 3, por favor. Vamos a ver un ejemplo de los muchos que fueron sanados, ¿no?, que lograron tocar ese manto, esa presencia del Señor. Cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Qué maravillosa
la actitud de este hombre. Un hombre leproso, un hombre marginado, un hombre que es, en fin, una vida de sufrimiento en todos los sentidos, ¿sí? Física, moral, mental, en todos los sentidos, ¿sí? Por sufrir su enfermedad, una enfermedad física muy desagradable, ¿sí? Muy marginada dentro de la sociedad también, de aquel tiempo, ¿no? Y bueno, pues aquí lo vemos. Este hombre no dudó, se dirigió a Jesús. Dice que lo primero que hizo fue postrarse en la presencia del Señor y dirigirse a Él como Señor, ¿sí? Si quieres puedes limpiarme. Y con esa fe, ¿no? Dice, si tú quieres, o sea, reconociendo que Él tenía la autoridad por completo sobre su enfermedad, ¿sí? Lo que la ciencia, pues todos los medios que tenía a su alcance, no podía hacer, dice, tú lo tienes, Señor. Si tú quieres, si está en tu voluntad, tú puedes sanarme. Dice que el Señor extendió su mano y le tocó. Bien podía haber dicho, ¿no? El Señor, ¿no? Dice, pues quiero y ya está, ¿no? Se limpio y se acabó la lepra, la enfermedad tan desagradable, ¿no? Pero no fue así. El Señor, viendo la actitud de este hombre leproso, cómo él va, se esfuerza, cómo llega, se postra delante de su presencia, cómo se dirige a Él, Señor, si tú quieres, puedes sanarme. El Señor dice, toca su vida también. Jesús extendió la mano y le tocó. Nadie se atrevía a tocar a un leproso. ¿Sí? ¿Están conmigo, no? Nadie se atrevía a tocar. Estaban bien ubicados, estaban bien señalizados, estaba a la vista que ellos tenían que mantener una distancia distante de todos los demás y los demás de ellos. Pero el Señor tocó su vida y podía haber dicho, pues, sin necesidad de tocar su vida, dice, quiero ser limpio, ya está, nada más. Porque la sanidad viene por el toque de Dios y viene por la palabra de Dios en nuestras vidas. Pero Él, a este hombre le dio este honor también, esta dignidad, porque honor es dignidad. Y un hombre que realmente no está marginado por todos, pero Él le dio una dignidad delante de todos. ¿Sí? Tocó su vida y le dijo, quiero ser limpio. No solamente le tocó, sino también le dio la palabra, ¿no? Esa es la dignidad que le dio. Bueno, el Señor siempre se identificaba por completo con las personas que se acercaban a Él, con sus enfermedades, con sus dolencias, con su necesidad, con la condición de estas personas. Podía ver su condición. Lo que otros no podían ver, pero el Señor sí veía su condición. Sí, exactamente, cómo estaba en su interior, en su corazón, en su alma.
Recuerden, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. El Señor también siempre estará dispuesto a sanarnos. Para esto vino el Hijo de Dios. Para sanar de toda dolencia, de toda enfermedad. ¿Sí? El problema es que no siempre, ¿verdad? No siempre el hombre tiene esta actitud que hemos visto en este hombre leproso, ¿no? De reconocer a Jesús como el Señor de su vida, de postrarse, de rendir su corazón delante de Él. Y eso es, pues, requisito número 1, ¿sí? Reconocer nuestra necesidad, reconocer que Cristo es el Hijo de Dios, ¿sí? Nuestro Salvador. Jesús les dijo a los religiosos judíos en cierta ocasión, en una plática de las muchas que tuvo con ellos, dice, el problema, dice, es que ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Ese es el problema. O sea, era la falta de voluntad de su corazón, la dureza de su corazón. Dice, ese es el problema. Si ustedes no tuviesen esta dureza en su corazón, esta falta de voluntad, ustedes recibirían la vida, la salvación. Porque para esto he venido yo, para darles vida. Entonces, tomemos el ejemplo, ¿no?, de este hombre, de reconocer a Jesús como nuestro Señor y poder tener esa confianza, reconociendo también su autoridad. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Sin poner condiciones, ¿eh? Muy importante, no poner condiciones, porque a veces sí somos, dentro de nuestras oraciones, nuestras peticiones que hacemos al Señor van también como medio condicionadas, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado con eso. Dios es el Dios creador, el único Dios creador, el único Dios que nos puede salvar. Y Dios es soberano. Sí, Dios es soberano también. Entonces, siempre en su voluntad tenemos que orar y pedir. Bueno, otros tantos enfermos fueron sanados también por medio de la palabra que el Señor les habló. Marcos 10, 46 al 52, por favor. Evangelio de Marcos 10, verso 46, 52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida
recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bueno, esta es una de las bellas historias de las sanidades que también encontramos en los evangelios, que, bueno, pues que es muy especial, ¿no? Y nos enseña mucho este hombre, Bartimeo. Pero bueno, vamos a ver sí, brevemente. Cuando Bartimeo dice que escuchó que era Jesús quien estaba pasando por el camino donde él, pues, él estaba ahí, por costumbre, diariamente, mendigando, buscando la compasión, el favor de las personas que pasaban por ese camino, para poder recibir unas moneditas y poder sostenerse, ¿no? Eso es lo que estaba haciendo este hombre ahí. Pues dentro de su... pues vivía una vida muy limitada, pues, al no tener la vista, ¿sí? Y bueno, pues tenía que depender de la compasión de los demás, de esas monedas o lo que quisieran ayudarle, ¿no? Por compadeciéndose de su enfermedad, ¿no? Pero cuando él escuchó que Jesús pasaba por ese camino, muchos pasaban por ese camino, pero cuando escuchó que Jesús era Jesús el que pasaba por ese camino, las cosas cambiaron, ¿eh? Entonces él no dudó, ¿sí?, en nada, en clamar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Fíjense bien, ¿eh? Pongamos atención aquí. No está pidiendo limosnas, está pidiendo misericordia al único que le puede dar misericordia, ¿sí?, al Dios misericordioso, al Padre de todas las misericordias, ¿sí? A Él le está pidiendo misericordia. Jesús, Hijo de David, reconociendo su linaje, su descendencia. Jesús, Rey, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, tú eres el Rey de Reyes, el Hijo de David, ¿sí? Ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Ese fue un momento tremendo, ¿no? E histórico, ¿no? Y único en la vida de este hombre, e incluso para la vida de los que estaban ahí presentes también. Ver, ¿no?, cómo el Hijo de Dios se detiene en su camino por causa de un hombre que está ahí mendigando, un hombre ciego que está mendigando y que está clamando, pidiendo misericordia. Jesús se detiene de su camino, de su propósito. Se detiene por un momento para atender a este hombre, para atender esta necesidad de este hombre. El Hijo de Dios se detiene. Eso es bien tremendo. ¿Qué quieres que te haga? Bueno, pues estaba bien, ahora sí que estaba a la vista, ¿no? Sí, ahora sí, era bien obvio, ¿no? Entonces la pregunta no es por cumpliendo con esa, o tratar de cumplir con esa obviedad, ¿no?, sino al contrario, es ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué le estamos pidiendo a Jesús? ¿Qué le pedimos al Señor en nuestras vidas? Porque tenemos que exponerlo bien también, tenemos que decir claramente que esta es mi necesidad, Señor. Esto es lo que yo quiero que tú hagas en mi vida. Si tú quieres,
porque tú eres el Hijo de David, tú eres el Rey de Reyes. Y también estaba bien claro lo que estaba pidiendo Bartimeo, ¿no? No es la compasión de mi situación por la ceguera, de no poder sostenerme, no poder trabajar como uno más y resolver mi situación, poder alimentarme lo necesario, ¿no? O sea, cumplir con lo necesario como cualquier persona, ¿no? Lo que este hombre le estaba pidiendo a Jesús es que recobrara la vista. Pero imagínense, recobrar la vista. No era cualquier cosa, ¿no? Podríamos verlo un poquito, ahora sí, un poquito así, digamos, en comparación con el primer ejemplo que vimos con la sanidad de la suegra de Pedro, con unas fiebres. Bueno, pero este hombre está pidiendo. Él era ciego, está pidiendo la vista. Entonces no es una sanidad, es un milagro de Dios en su vida. Dices, y tú lo puedes hacer si tú quieres. Él tenía la fe de que Jesús podía hacer este milagro en su vida. ¿Sí? Él podía hacer este milagro. Y eso también nos lleva a nosotros entonces a unas situaciones también de cómo está nuestra fe también, ¿no? Cuando nos encontramos en esas circunstancias de que requerimos, necesitamos un milagro de parte de Dios. ¿Sí? En verdad tenemos la fe para pedir, demandar, ¿sí?, que el Señor haga un milagro en nuestras vidas, estando en su voluntad, porque se requiere de fe. Y Jesús le puso a prueba su fe. Dice, pero ¿tú qué es lo que quieres de mí? Pues que hagas un milagro, que quiero recobrar la vista. Vete, tu fe te ha salvado, ¿sí? Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Fíjense, en ningún momento Jesús le dijo, pues recobra la vista, ya, ¿no? Sino lo que Jesús, el Señor, vio en este hombre, en el corazón de este hombre, la fe que tenía este hombre en su corazón. Lo que él vio fue una fe en el Hijo de Dios. Y por eso, o sea, lo que él recibió fue la salvación. Dice, tu fe te ha salvado, porque es por fe, es por medio de la fe. O sea, entramos a la gracia salvadora por medio de la fe en Cristo. No hay otra forma. No es por obra, no es por esfuerzos, sacrificios, es por la medio de la fe. Entramos a la gracia, dice en Romanos 5, verso 2. Es así como entramos en esa gracia. Y este hombre entró en esa gracia, ¿sí? Porque mostró una fe genuina, verdadera, en Jesús, el Hijo de Dios. Tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Vamos a ver otro ejemplo, ya estamos finalizando, Juan 4, 46, 53. ¿Estamos bien? ¿Podemos seguir un poquito más, entonces? ¿Sí? Yo estoy animado, hoy sí estoy animado, mira. Juan 4, 46, 53.
Vino pues Jesús otra vez a Canaán de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó en la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Y esto sí nos toca, ¿no? Esto sí nos toca. Bueno, vemos que Jesús está nuevamente, regresa a Canaán de Galilea. Este oficial del rey, un hombre importante, pero un hombre que no pertenece al pueblo judío, y cuyo hijo estaba enfermo hasta el punto de morir, ¿no? Dice: cuando oyó que Jesús había llegado a este lugar, pues tampoco no se lo pensó dos veces, vaya. Inmediatamente dice: ahora esta es mi oportunidad y la tengo que aprovechar. Y yo tengo que ir a Jesús, ¿sí? Y rogarle que descienda conmigo para que sane a mi hijo. Y cuando Jesús vio, cuando le rogó, este hombre llegó, cumplió con ese deseo y le rogó a Jesús: desciende, Señor, conmigo. Y Jesús, viendo nuevamente la fe de este hombre, le dijo: ustedes, si no vierais señales y prodigios, no creéis. Entonces, ¿qué me estás pidiendo? Ustedes necesitan ver algo espectacular, porque si no, no van a creer en nada. Y el oficial rey le dijo: Señor, desciende, por favor, desciende conmigo, antes de que mi hijo muera. ¿Sí? Eso es lo que él no supo decirle más. Pues sí, es cierto, necesitamos ver, ¿sí?, señales y prodigios para poder creer. Pero ahora, en este momento, lo que yo necesito es que tú hagas un milagro en la vida de mi hijo que se está muriendo. Eso es lo que yo necesito. Desciende, por favor. Fue suficiente, ¿verdad? Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. ¿Sí? La palabra, ¿sí? Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dio. Estaban a un día, ¿sí?, o a más de un día de distancia, de camino. Pero él se fue convencido. Cuando recibió esta palabra, este hombre se fue convencido. A veces nosotros escuchamos, pedimos, rogamos y recibimos una palabra y... pero será o no será, pero quién sabe, igual es que no escuché bien. o es no sé, o lo entendí de otra manera, o no sé, estamos muy confusos. Y bueno, pues
Como vamos a ver después, dice que el hombre entendió posteriormente. No buscó entenderlo en ese momento. Lo que él hizo es creer en la palabra de nuestro Señor. ¿Sí? Él creyó la palabra de Jesús y no buscó entender, porque es ahí donde nos quedamos nosotros, en ese punto. En muchas ocasiones, más de la cuenta, nos quedamos en ese punto de querer entender y ahí nos perdemos la oportunidad. Entonces, él creyó la palabra de Jesús y se fue. Y cuando él llega, después de un día, más de un día, llega, le vienen, se acercan sus sirvientes y le dicen que efectivamente tu hijo vive, ¿ya? Pero cómo él tenía esta confianza, cómo él tenía esa certeza en su corazón y por qué él pregunta, cómo les pregunta, ¿no? Dice, ¿cuándo fue? Ayer a tal hora. Dice, justo en el momento que el Señor me dijo, tu hijo vive, vete. ¿De acuerdo? Esta es, tu hijo vive. Esta fue la palabra que le dio vida a su hijo. La palabra de nuestro Señor. La palabra del Hijo de Dios. La palabra de vida. La misma palabra que le dijo a su amigo Lázaro, que estaba 3 días en el sepulcro. 3 días que ya olía su cuerpo descompuesto. Lázaro, sal de ahí. Inmediatamente salió. ¿Sí? La palabra de vida. ¿Sí? Bueno, nos tenemos que quedar con la palabra del Señor, con la palabra que Dios nos da a nuestros corazones. Cuando Dios nos habla directamente a nuestros corazones y tenemos esa palabra de Dios, ya no, dejemos a un lado el entendimiento y el no sé qué, y pensar y sus suposiciones y todo eso, dejemos a un lado todo eso y nos quedamos con la palabra, ¿no? Dios me dijo. Dios me dijo. Ya está. Dios me dijo, y así va a ser. Dice que el padre entonces entendió. ¿Cuándo lo entendió? Después. O sea, nunca se interpuso el entendimiento a su fe en Cristo Jesús. Nunca. ¿Sí? El entendimiento vino, pero vino después, para que no afecte a nuestra fe, ¿sí? Porque no tiene que ser así. Dice en Hebreos que por la fe entendemos, ¿sí? Por la fe entendemos, pero no entendemos por la fe, ¿de acuerdo? ¿Sí? Por la fe después entendemos, viene el entendimiento, pero que no se interponga el entendimiento a nuestra fe. Ese es el punto que estamos viendo aquí ahorita, ¿no? La actitud de este papá, ¿de acuerdo? Les veo muy serios. No están serios, ¿verdad? Entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Qué importante es que nuestra fe sea tan verdadera, tan genuina, tan real en nuestras vidas que pueda afectar a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros amigos, a todos. Pero que sea real en nosotros, que seamos un referente, que seamos hombres de Dios, mujeres de Dios. Personas que que están ahí para que sean vistos
examinados, que podamos estimular a fe. Sí. Qué importante. Este hombre, su fe, que fue una fe verdadera en el Hijo de Dios, afectó a toda la familia, a toda la familia, a toda la casa. ¿Sí? Qué importante es esto. Ahí se ve, ¿no?, el cumplimiento del plan de Dios en nuestras vidas. Que no solamente es salvarnos a nosotros, sino también salvar, es un plan de salvación familiar. Como el carcelero, ¿no?, que dice, tú, la promesa que recibió, tú y tu casa, ¿sí?, van a ser salvos. Esa es la promesa, salvación para todos. Amén. Bien, ahora sí ya finalizamos. Regresamos al principio, Lucas 5, 24, 25. Lucas 5, 24 y 25. Entonces, estamos en el principio. ¿Volvemos a comenzar? No, es broma. No. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Bueno, glorificando a Dios. Este va a ser el próximo estudio, ¿sí? Glorificando a Dios. Pero todos los ejemplos que hemos visto, ya para finalizar, todos los ejemplos que hemos visto sobre la sanidad, como, bueno, hemos visto a Jesús, nuestro sanador, ¿no? Y como estos ejemplos que hemos visto de aquellas personas que se acercaron al Señor con esta actitud de humildad, reconociendo primeramente su necesidad, ¿sí? Y, por supuesto, reconociendo que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no?, el Señor de nuestras vidas. Todos ellos fueron atendidos personalmente. Fueron atendidos personalmente por el Señor. Y todos recibieron sanidad de Él. La suegra de Pedro fue sanada. Y acto seguido, ¿qué hizo? Servía al Señor y a los demás. ¿Sí? Acto seguido. Bartimeo recobró la vista. ¿Y qué es lo que hizo? Y seguía a Jesús en el camino. Fue un discípulo, ¿sí?, uno de los seguidores de Cristo. ¿Sí? Ahora tenía la vista, ahora podía caminar, ahora podía llevar el Evangelio, ahora podía dar esas buenas noticias a muchos también. Y que tuviesen también esta oportunidad, ¿sí?, de acercarse al Señor. El oficial del rey creyó en la palabra de Jesús, del Señor. Y su hijo fue sanado. Y en ese momento, ¿qué sucedió? Creyó él y su casa. ¿Sí? Acto seguido. ¿Sí? Juntamente con su familia, ¿no? Aquí vemos, ¿no?, el hombre paralítico se fue a su casa, recibió sanidad. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. E inmediatamente él se levanta, toma su lecho y se va a su casa. Y se va glorificando a Dios.
En todos vemos, lo hemos visto, ¿no? En todos recibieron de Jesús, del Señor, recibieron sanidad de sus vidas. Pero todos ellos también, su acto seguido, su reacción más inmediata fue tener ese corazón de agradecimiento al Señor, ¿sí? Y de servirle, de seguirlo, de creer en su palabra, él juntamente con su familia, de glorificarlo. Amén. Entonces, ¿qué nos queda para nosotros? Nos queda una pregunta. Nosotros ya hemos oído de Jesús, ya lo conocemos, ya hemos tenido un encuentro personal con el Señor, ¿sí? Ya hemos tomado decisiones en Cristo, ya nos consideramos cristianos, hijos de Dios, hermanos también, ¿verdad? En Cristo, de la familia de Dios. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Esa es la pregunta para nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿O qué estamos haciendo nosotros? ¿Le estamos siguiendo? ¿Le estamos sirviendo? ¿Sí? ¿Nuestro testimonio está afectando a nuestra familia? ¿Somos un referente para nuestra familia? ¿Lo estamos glorificando con nuestras vidas? ¿Qué estamos haciendo, no? ¿Les parece bien que nos quedemos con esta pregunta en esta tarde? Pues a mí también. Y yo soy el primero que me la hago. Pues que Dios les bendiga, cuídense mucho y recuerden que Jesús es nuestro sanador. Él tomó, Él llevó, Él sufrió, Él fue castigado. Y por sus llagas, todos nosotros fuimos sanados. Fuimos sanados. Entonces, esa es nuestra confianza. Sí, Señor. Tú eres nuestro sanador. Que Dios les bendiga mucho. Vamos a orar.